Actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo 100, Distribución. Sección 109, Trabajos en alturas. Contenido. Reglas generales. Equipos de protección. Trabajos en lo alto de postes. Escaleras portátiles. Trabajos en torres para radiocomunicación. Reglas generales. Todo trabajador que labore en una posición elevada, 2 metros sobre el nivel del piso, debe asegurarse mediante el uso de cinturón y bandola de seguridad o de algún otro medio normalizado, aprobado por el Departamento Divisional de Seguridad e Higiene. Antes de escalar postes, escaleras, andamios, árboles y en general toda estructura elevada, los trabajadores deben determinar, en la medida de lo posible, que dichas estructuras sean capaces de soportar los esfuerzos adicionales o no balanceados a los que serán sujetos. Esta revisión se hará también a techos, paredes, cornisas, muretes, tubos de recepción de acometidas, etc., de los usuarios. Cuando se tengan indicios de que los postes, escaleras o estructuras puedan caer mientras alguien los escala o trabaja en ellos, no debe escalarse hasta en tanto no hayan sido asegurados con vientos o algún medio igualmente eficaz. Con excepción del lapso de tiempo en que se sube o baja de un poste a una estructura elevada, los trabajadores no llevarán a cabo ningún trabajo sin antes colocar su bandola de seguridad. Se embandolarán también para el cambio de maneas al pasar un obstáculo, secundario, alumbrado público, etc., así como para posicionarse en el punto de trabajo. No debe quitarse la manea de la corva de la pierna, ya que esta es la manea de seguridad. Para pasar las herramientas y materiales entre diferentes niveles, no deben arrojarse. Deben utilizarse cubeta de lona y o mandadera con gancho. Mientras se trabaja en alturas, los materiales y herramientas no deben dejarse donde se puedan caer accidentalmente. El material pesado debe atarse y las herramientas y materiales pequeños deben mantenerse en cubeta de lona porta herramienta. Equipos de protección. Los cinturones, bandolas, arneses, picos escaladores y sus almohadillas y correas, maneas, escaleras portátiles y en general todo el equipo para escalar y de protección se deben revisar siempre antes de utilizarse. En caso de daños o defectos, no deben usarse. Inmediatamente, antes de que la bandola soporte el peso del trabajador, debe asegurarse que los ganchos estén colocados adecuadamente en sus correspondientes anillos del cinturón. Esta verificación se debe hacer visualmente, no confiándose del sonido o clic característico de esta operación. Asimismo,
la colocación de la bandola se hará a un punto firme y seguro, del que no pueda desprenderse accidentalmente. Trabajos en lo alto de postes. Antes de escalarlos, se debe revisar su empotramiento y otros posibles daños. Se verificarán las buenas condiciones del empotramiento, tanto por encima como a 30 centímetros por debajo del nivel del suelo. Esta misma verificación debe hacerse cuando se vayan a retirar conductores o a tensionar nuevos conductores. Ver sección 109A3 y 118A1. Antes de ascender, se debe revisar el poste fijándose en las rajaduras, grietas, nudos, etc., para evitar meter una espuela en ellos, en el caso de postes de madera que vayan a escalarse con espuelas, así como para verificar la existencia de clavos, pedazos de alambre, anuncios metálicos, astillas, enjambre de abejas, etc., que puedan ocasionar lesiones o entorpecer el escalamiento. En caso de que un poste de madera tenga grietas o nudos que hagan peligroso escalarlo con espuelas, se debe utilizar otro medio. Cuando dos o más trabajadores vayan a escalar el mismo poste, el primero debe estar ya arriba, embandolado, antes de que el siguiente trabajador empiece a escalar, y así sucesivamente, procurando ascender en dirección diferente a la posición del trabajador embandolado. Antes de ascender y descender en estructuras con peldaño, el trabajador debe colocarse la bandola en forma cruzada hacia el hombro para evitar enganchamientos. Escaleras portátiles. Las escaleras portátiles de uso general en trabajos en líneas, redes y subestaciones de distribución deben ser de madera, fibra de vidrio o algún otro material igualmente no conductor. No deben reforzarse longitudinalmente con partes metálicas y contarán con tacones o zapatas antiderrapantes. Las escaleras portátiles de madera no deben pintarse, excepto con recubrimientos transparentes y no conductores. Evitar reparaciones improvisadas en las escaleras portátiles o modificaciones para hacerlas más largas. Cuando se use una escalera portátil como medio de comunicación para pasar a otro nivel, como por ejemplo subir a un techo o barda, la escalera debe sobrepasar cuando menos 1 metro por encima del nivel al que se desea subir. Las escaleras portátiles deben apoyarse buscando un ángulo de inclinación de aproximadamente 75 grados respecto al piso. Esto se logra mediante la regla del 4:1, o sea, la distancia entre la base de la escalera y el punto de apoyo será 4 veces la distancia entre la base de la escalera y la pared. Cuando no pueda respetarse la regla del 4:1 o exista la posibilidad de que la escalera se deslice o vaya a trabajarse a alturas superiores a los 3 metros, la escalera debe atarse o asegurarse en su posición
por algún medio igualmente eficaz. La escalera debe descansar sobre terreno firme y nivelado, usándose calzas en los casos en que esta condición no se cumpla. Debe tenerse especial cuidado en evaluar las condiciones del apoyo de la escalera en su parte superior, viendo que tenga la suficiente resistencia mecánica y no vaya a ceder o romperse mientras se trabaja o escala. Esto es particularmente importante en los casos que se recarga la escalera en el tubo de recepción de acometidas. Situación en la que, además de evaluar su firmeza, la escalera se atará al tubo con una piola, además de asegurarse que no gire. Se subirá y bajará de las escaleras portátiles con las manos libres, agarrándose de los peldaños y no de los largueros. Los materiales que sea necesario utilizar se subirán o bajarán con soga mandadera. Antes de utilizarlos, se debe revisar que tanto las escaleras como las sogas y otros accesorios se encuentren en buen estado. Trabajos en torres para radiocomunicación. Todo trabajador que ascienda a las torres de comunicación debe utilizar ropa, calzado, lentes, casco con barboquejo, cinturón, bandola y guantes normalizados como equipo de protección. Al realizar mantenimiento en equipo de comunicaciones, se debe desconectar de sus fuentes de energía eléctrica preferentemente. En caso de no ser posible, debe utilizarse herramientas aislantes que no provoquen cortocircuitos. Las visitas de mantenimiento a estaciones alejadas de las áreas de población deben invariablemente realizarse por un mínimo de 2 trabajadores con equipo de comunicación suficiente para tener contacto con los centros de control de distribución. Antes de ascender a la torre, debe verificarse lo siguiente: la torre esté completamente vertical y perpendicular al piso, que no existan secciones deformadas, existan todas las retenidas y que cuenten con la tensión adecuada. Se encuentre en buenas condiciones la conexión a tierra de la torre y las retenidas. Asegurarse que las personas que se encuentran en la parte inferior utilicen su casco de seguridad. La base y la torre se encuentren en buen estado y libre de corrosión. La base de las retenidas se encuentren en buenas condiciones. Para ascender a la torre, se hará sin herramienta en el cinturón. Para ello, se utilizará una mandadera para subir o bajar lo que sea necesario. Durante el ascenso, se debe observar que los acoplamientos de sección a sección sean correctos y contengan tornillos y tuercas según diseño. En su defecto, reponer lo necesario. Si durante el ascenso el trabajador se siente afectado por la altura, la oscilación por el viento o el efecto ocular de las nubes, debe embandolarse hasta recuperarse y descender. En caso contrario, solicitar su rescate. Si después de haber visto este video aún tiene dudas,
Estas deberán ser aclaradas por el supervisor, recomendando su análisis y discusión. Recuerde, su seguridad sí es lo más importante.